Ahora sí, arrancamos oficialmente entonces. Presento pantalla y arrancamos. Bueno, el último tema que vimos este año, desgraciadamente el último, no llegamos a ver más por el tema de tiempos y clases perdidas, etcétera, fue modelos exponenciales. ¿Está bien? Y colgado en el campus ya tenían un trabajito anterior con modelos logarítmicos exponenciales. Bueno, omitían la parte de logarítmicas y se quedaban con la parte de exponenciales. Y después les subí el modelo de evaluación. Si quieren podemos hacer el ejercicio del modelo de evaluación. Acá teníamos algunos de esta práctica antigua, donde tienen tanto matemática pura, lo que es funciones exponenciales, y funciones logarítmicas. Tienen 4 y 4. Bueno, las logarítmicas las omitían y solamente trabajaban con las exponenciales. Acá, por ejemplo, 4, graficar los ejes cartesianos, una función exponencial que tenga las siguientes características para cada caso. Acá, por ejemplo, saber identificar, dar las siguientes gráficas de funciones, hallar una posible fórmula y dibujarla. Bueno, esto no contaría. Y después acá tenemos matemática aplicada, tenemos un ejercicio de 2 ejercicios de exponencial. Y después, bueno, este era de logarítmica y el resto de logarítmica, creo. Este no. Y tampoco, pues estos son de logaritmos. Así que acá que serían de exponenciales. Bueno, la idea acá entonces es en la clase de hoy practicar lo que son los modelos exponenciales. Pero para eso primero tenemos que ver cuáles son las funciones exponenciales, y para después, una vez identificada cuál es la función exponencial, poder armar modelos que representemos con estas funciones. Entonces, para empezar, la fórmula general es la función, por ejemplo, f de x es igual a k por a la bx más c más d. Esta es la fórmula general de una función exponencial. La función exponencial se caracteriza por tener justamente la variable x en el exponente, ¿sí? Y tiene bastantes parámetros a tener en cuenta. Me puso que la puedo dar igual a la clase, chicos, así que genial. El martes la doy normalmente, así no perdemos esa clase, y después ya... Sí, la puedes dar igual, perfecto. Buenísimo, Sabrina, gracias por contestarme tan rápido, porque estoy justo en la clase fuerte ahora, así ya le digo a los chicos, les estoy diciendo a los chicos que la tenemos igual. Sí, porque doy esta, me quedan solo 2, así ya la clase que viene doy el repaso de, o sea, el de preguntas específicas que tengan los estudiantes, tanto para el final como para el parcial. Y después de eso me queda o sea, esta semana tengo el parcial con ellos, el segundo parcial. La semana que viene es la clase de consulta. Entonces tengo la clase de consulta el jueves, normalmente presencial, y las clases fuertes que también van a ser consultas. Entonces son 2 oportunidades para hacer consultas en vez de una. Y después tomamos el recuperatorio, y la semana del recuperatorio va a ser la última clase fuerte, que la idea es que hagamos un modelo de evaluación final, que por supuesto agarro un modelo del año pasado y le cambio un que otro ejercicio y ya estamos. Pero entonces de esa forma se diagrama justo para que entre antes del recuperatorio. Y hoy que vemos el último tema en Forte es antes del segundo parcial, que lo tenemos este jueves. Dale, muchas gracias. Dale, genial. Sí, en realidad yo no me había avivado. Los chicos me preguntaban recién si teníamos la clase fuerte el martes que viene. Y me quedé pensando, claro, porque yo los martes no voy a por el profesorado. Entonces, ni siquiera lo tomé en consideración. Pero dale, muchas gracias, nos vemos. Genial, chicos. Entonces, tenemos la clase fuerte normalmente. Así ya nos quedan 2 y ya terminamos. Está bueno porque quedan grabadas las clases. Bueno, esta es la función general de una función exponencial. Vamos a hablar un poquito. Este K, A, B, C y D son los parámetros, ¿sí? K, A, B, C y D son los parámetros. Recordemos que ya lo vimos con la lineal y la cuadrática. Los parámetros son aquellos valores
que van tomando diferentes valores reales y según lo que valgan, justamente la función va a tener una determinada característica, ¿sí? O sea, va a tener determinadas características. Por ejemplo, puede ser que sea creciente o decreciente, que tenga la asíntota horizontal en determinado lugar. Bueno, ahora vamos a verlo. Así que vuelvo a retomar acá. Ahí entra una compañera más. Bueno, no vamos a estudiar todos los parámetros con demasiada especificidad. Digamos que los parámetros que nos importan más que nada son la K y la D. ¿Está bien? La D es el parámetro que nos dice en dónde está la asíntota horizontal. Es decir, quiero que entiendan algo un segundo. En matemática hay diferentes tipos de funciones y hay algunas funciones que tienen lo que se llama asíntotas. Así como suena, asíntotas, con tilde en la i porque es esdrújula. Entonces, las asíntotas pueden ser de tres maneras. Existen las asíntotas horizontales, que las vamos a representar con líneas punteadas, de manera horizontal, obviamente. Están las asíntotas verticales, que son rectas, punteadas, verticales. Y están las asíntotas oblicuas, que son las que justamente tienen una determinada inclinación. Se asemejan a una recta. Las asíntotas se dibujan con línea punteada porque su concepto es una recta imaginaria a la que una función se acerca infinitamente pero no llega a tocarla. Es decir, imaginemos que una función tiene solamente una asíntota horizontal. Si tiene una asíntota horizontal, significa que la función, por ejemplo, puede ir acercándose a esa asíntota, se va acercando, pero al fin y al cabo nunca llega a tocar esa asíntota. Se los puedo mostrar de una manera rápida con el GeoGebra, ¿sí? Supongamos la siguiente función exponencial, por ejemplo, bien típica, y su asíntota en el 0. Fíjense que le voy a cambiar acá un poco la apariencia, la vamos a ver con línea punteada, la vamos a pintar de negro para que se vea bien y la función va a ser roja. Fíjense cómo la función roja, que es la función exponencial, si la leo, bueno, todos sabemos que las funciones se leen de izquierda a derecha, ¿no? En este caso, a propósito, la voy a leer, la voy a poner al revés para que se lea mejor. De izquierda a derecha vemos que la función va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, pero parece que se va acercando a la asíntota y pareciera que llega a tocarla, pero si yo sigo agrandando con el cursor, la función en realidad nunca llega realmente a tocarla, a la asíntota, a la recta de esa punteada, ¿ven? Se agrando, se agrando, se agrando. La función todo el tiempo se está acercando a esa asíntota, pero nunca llega a tocarla. ¿Qué significa esto? Por eso se llama así la asíntota. El concepto es una recta imaginaria a la que una función se acerca infinitamente a ella y no llega a tocarla. El concepto de asíntota se asemeja un poco con el concepto de límite. Está bien, funciona como un límite para la función y no atraviesa más de ese muro, de ese piso en este caso. Y por supuesto que existen otro tipo de funciones que en este caso no vamos a ver, pero para que entiendan que esta lo que tienen son asíntotas verticales. Por ejemplo, voy a hacer que acá sea así. Entonces podemos ver que la asíntota vertical de esta función, le cambio un poco otra vez la apariencia. Fíjense ahora el azul está creciendo, pero fíjense cómo se acerca a la asíntota vertical. ¿Sí? Y aunque parece que cuando bajo la función se llega a tocar, no, en realidad si sigo agrandando con el cursor, en realidad está bien separada. O sea, nunca llega a tocar el valor de la asíntota, que en este caso será el -2. Entonces, pareciera que es paralela, pero no, en realidad está todo el tiempo acercándose milimétricamente. Piensen en una sucesión sencilla como la siguiente. Piensen en una sucesión como la siguiente. No sé, yo tengo primer número, el 8. Segundo número, el 4. Tercer número, el 2. ¿Cuál es el próximo número?
El 1. Después, Se asemeja más a después una paralela, ¿no? Entonces, 0,5. Después, o más lindo, un medio. Después, claro, un cuarto, un octavo, un 16avos, un 32, y así podría continuar. Si ustedes hacen las cuentas, el número a quién se está uno, acercando pero nunca llega cero, a tocarlo. ¿Cuánto es 1 dividido 32? 0,5, Claro, fíjense, 1 dividido 32 es un medio, 0,03. un cuarto, 0,03125. Después del 1,32 viene el 1,64, que eso da 0,01 y bla bla bla. Después el 1,128, que da 0,00. Cada vez se acerca más al 0, pero nunca da 0. Bueno, esto es una sucesión que tiende a acercarse al 0, pero no llega al 0. Es una sucesión convergente. Así al cero. se llaman este tipo de funciones, ¿no? Ay, ¿por qué me está escribiendo si agarré el borrador? Andaba re mal. Esto es lo mismo, la función se acerca infinitamente a ese valor que es la asíntota, pero no llega a cortarla, ¿sí? Entonces, las asíntotas pueden ser, como dije recién, las asíntotas pueden ser horizontales, pueden ser verticales o pueden ser oblicuas. Horizontales, verticales u oblicuas, que es cuando están en diagonal. Pero ¿qué ocurre? Las funciones exponenciales solo tienen una única asíntota horizontal. O sea, una función exponencial jamás va a tener ni una oblicua ni una vertical. ¿Está bien? Entonces, como característica, vamos a escribir que las funciones exponenciales solo tienen una única asíntota horizontal, definida en el valor de i igual a d. Es decir, la función exponencial siempre tiene su asíntota horizontal en el valor que indica la d de los parámetros, ¿sí? Es decir, si yo la d, por ejemplo, vale 2, bueno, la asíntota horizontal está en el 2. Lo bueno de la función exponencial es eso, que es muy sencillita de, digamos, de evaluar, ¿sí? Entonces, las funciones exponenciales solo tienen una única asíntota horizontal definida en el valor de i igual a d. O sea que este valor de acá ya me dice de entrada en dónde está la asíntota horizontal. ¿Está bien? Voy a hacer para arriba si no se ven ahí. La asíntota horizontal en i igual a ese valor de d que me estoy diciendo. ¿Queda claro? Fíjense que es sencillito y eso nos permite identificarla fácilmente. No hay que hacer ningún tipo de cálculo. En las logarítmicas, por ejemplo, hay que hacer un cálculo, ¿sí? Entonces, de esta forma ya tenemos una de las cosas más fundamentales de los modelos exponenciales, de las funciones exponenciales, y es que uno puede identificar la asíntota directamente viendo el valor sin hacer ninguna cuenta. Después los valores de K, A, B y C, que son los otros importantes, me van a estar definiendo si la función va a ser, porque hay 4 tipos de funciones exponenciales que uno puede llegar a tener. Una es como esta que acabo de dibujar, es decir, una función exponencial con una asíntota horizontal y que la función se comporte por debajo de esa asíntota. Bueno, hay muchas opciones más, ahora vamos a hacer un par más. Vamos a hacer las chiquititas, sin ningún tipo de escala, solamente para que entiendan cómo funcionan a nivel conceptual. Vamos a copiar esto y vamos a hacerlo 4 veces. Ay, perdón, acá se me fue del eje.
Ahí va. Bueno, supongamos que tengo diferentes tipos de funciones. Bueno, lo tendría que haber copiado todo junto, pero no me di cuenta. Los diferentes tipos de funciones exponenciales con las que me puedo llegar a topar. Bueno, primero que como dijimos, solamente pueden tener asíntotas horizontales, así que lo que puedo variar es la posición de la asíntota horizontal. Por ejemplo, que la posición de la asíntota esté sea un valor positivo o esté justo en el 0 o sea un valor negativo, no importa dónde sea, mientras sea horizontal está bien. Por ejemplo, a esta la voy a poner en horizontal igual a 1, pero a esta otra la voy a poner en menos 1, a otra la puedo poner en el 0, o sea justo sobre el eje. Voy a completar un poquito. Y a la otra, por ejemplo, la voy a poner en, no sé, en el 2. Estoy inventando grafiquitas de funciones exponenciales diferentes para que vean cuáles son todas las posibilidades que tenemos a la hora de dibujar una función exponencial. No hay mucha variedad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la cuadrática? ¿Cuáles sean las variaciones de la cuadrática? Podía ser cóncava para abajo o cóncava para arriba, y en todo caso ser más abierta, más cerradita, o sea, más así o más así, pero no había mucha variedad. O era para abajo o era para arriba, es decir, cóncava para abajo, cóncava positiva, cóncava negativa, convexa o cóncava, no hay mucha opción. Acá es lo mismo. Primero puede ser que varíe la ubicación de la asíntota horizontal. Por ejemplo, esta asíntota horizontal está en i igual a 1. Esta asíntota horizontal está en i igual a menos 1, ¿sí? Pero esta está en i igual a 0 y esta está en i igual a 1 también. Entonces, supongamos que podemos tener este tipo de funciones. Primero puede ocurrir que la función se comporte por encima. ¿Por qué qué? Ah, porque no quise inventar otro ejemplo, da igual. O sea, lo importante es que tengamos ejemplos donde la situación está por encima, en donde está justo en el 0 o por debajo, da igual el número, no importa eso. Acá igual, decís esto porque acá era 2, ¿eso decías? No, sí, no, era 2. Igual podría haber estado en otra escala, no pasaba nada porque son diferentes, pero no, la vamos a poner en 2, vamos a ponerla en 2. Me había confundido yo que quise ponerla en 2 para que sea diferente. Bueno, pero igual la escala podría haber sido diferente. Entonces supongamos que la primera función, no sé, se comporta de esta manera. ¿Por qué? Se comporta como la que dibujamos antes, ¿no? Es creciente y se va acercando a la asíntota lentamente, las dos son igual a 1. llega a tocarla. Esa es una posibilidad. Que la función esté por debajo de la asíntota, ¿sí? Y que sea creciente. La otra posibilidad es que esté por debajo de la asíntota, pero que sea decreciente. Por ejemplo, se venía acercando desde la asíntota y se empieza a alejar, se empieza a alejar, se empieza a alejar, se empieza a alejar. Y claro, como que es el doble, yo la asumía en la misma escala como que era un doble. Y de repente decrece. ¿Se entiende? Pero las dos están por debajo de la asíntota. En cambio, también puede ocurrir que la función esté por encima de la asíntota. Por ejemplo, la clásica, que venga despegándose de la asíntota y se dispare cada vez más rápido. O al revés, que venga descendiendo y acercándose a la asíntota lentamente. ¿Está bien? Estos son algunos ejemplos de funciones exponenciales que podríamos llegar a obtener. Esta me cuesta más graficarla, no sé por qué. No quiero que me quede tan paralela. Ahí va. Entonces, no hay más que estas opciones. Es decir, o la función se comporta por encima de la asíntota o se comporta por debajo de la asíntota. Es decir, su imagen se ve restringida, pero su dominio no. O puede ocurrir que
se comporte por debajo y sea creciente, o se comporte por debajo y sea decreciente, se comporte por encima y sea creciente, o se comporte por encima y sea decreciente. No hay más que estas opciones. Después lo único que puede pasar es que la función puede decrecer más rápido, o ser un poco más curvada, más tranquila, o sea, no tan brusco el crecimiento o el decrecimiento. Acá lo mismo, que el decrecimiento si acá es más lento, pero de forma más desacelerada, o acá de forma más bruta, o sea, no puede variar más que en eso. ¿Se entiende, no? La función exponencial tiene esta forma característica de curva extensa, ¿sí? Que se acerca asintóticamente a su asíntota horizontal. No hay mucho más que eso. Entonces, dicho esto, buenas. Dicho esto, acá tenemos 4 ejemplos de qué forma clásica puede tener una función exponencial, ¿sí? Formas generales que puede tener la función exponencial. ¿Está bien? No varía más que esto. Lo importante es que todas tienen su respectiva asíntota horizontal en algún lugar, pero la tienen, y que todas tienen la imagen restringida por esa asíntota. Por ejemplo, observen la primera. La primera función tiene su imagen restringida a esta parte, o sea, se comporta de menos infinito hasta la asíntota. La imagen de esta función sería de menos infinito hasta toparse con la asíntota en el 1. ¿Se entiende? En cambio, la imagen de esta función va a ser desde la asíntota para arriba, o sea, desde el 0 hasta el más infinito. ¿Sí? En cambio, la imagen de esta función va a ser desde la asíntota en menos 1 hasta el más infinito. Y la imagen de esta va a ser desde el menos infinito, porque viene de los negativos, hasta el 2, que es como el techo, ¿no? Es hasta donde llega, no llega hasta el 2, no supera eso. En cambio, si las miran, todas tienen dominio todos los reales. ¿Por qué? Porque la función exponencial no tiene ningún tipo de restricción numérica, es decir, la fórmula que ustedes ven acá, sin importar qué valor yo le dé a la x, nunca va a haber ningún tipo de restricción. Es decir, es como la función lineal y la cuadrática que vimos. Yo le puedo meter a esta x un 2, un 40, un 75, y la cuenta siempre se me va a devolver como algo válido, ¿sí? Me va a devolver su imagen característica. Como pueden ver, siempre, sin importar dónde esté la asíntota, viene del menos infinito y se va al más infinito en el eje x. Por lo tanto, tiene siempre asíntota, ¿qué me tocó ahí? Ahí está. Siempre tiene asíntota, dijera, dominio todos los reales. Toda función tiene dominio todos los reales, y es exponencial. ¿Está bien? Entonces, cerremos este paper, porque después ya saben que les mando esto como un resumen. Lo que hicimos, les mando el resumen por la clase Forte. Así que les voy a poner el concepto de asíntota, ¿sí? Lo voy a copiar de acá, que está más cómodo. Voy a sacar esto primero. Sí, decime. ¿Qué pasó? Sí. Sí. O en la R de todos los reales, como lo puse recién acá. La forma que más te guste. Ponerlo así, como la R de todos los reales. Ponerlo así. O ponerlo así. Es exactamente lo mismo. Casate con la que vos quieras. No, porque eso sería del menos 3 al 3, sería, por ejemplo, si tu función del menos 3
al 3 existiera solo así, por ejemplo. Eso sería el menos 3 al 3, pero no, la función exponencial no llega de acá hasta acá, se extiende hasta su asíntota y encima sigue abriéndose, va del menos infinito al más Cuando infinito. ponemos el dominio, ¿viste? Porque yo estaba tratando de hacer el ejercicio 3 del modelo parcial. Entonces, cuando hagamos la descripción acá, Castro, y de la gráfica, le ponemos el dominio desde menos infinito a más infinito, nada más. Sí. Ajá. Sí. Sí, ¿qué pasó? No, está bien, porque yo pensé que teníamos que poner, no sé, yo había puesto del menos 3 al 3. Perfecto, sí. Pero bueno, sí. Está perfecto, escúchame, justo lo otro día estaba diciendo a los chicos del otro curso, del primera, que ahí yo cometí un error, escribí mal el número, ¿sí? En realidad yo ahí te tengo que poner un número que sea base 2, era de en base 2 la función exponencial, 2 elevado a algo. Sí, ahora entendí. Bueno, gracias. Bueno, elevado a bla, perfecto. Genial, entonces lo que pasó ahí es que fue un error mío, no, que el 7500 no está, voy a hacer una pregunta. No sé si adelanto mucho la clase, pero en ese mismo usando el logaritmo en ambos miembros que no lo vimos. Entonces ahí fue un error mío, le tengo que poner un número que se pueda expresar en base 2. No sé, por ejemplo, te pongo en vez de... Hay una pregunta que dice, ¿al cabo de cuántos años habrá 7500? No sé, 4096. ¿Está bien? 4096 sí es un número que se puede expresar en base 2, entonces lo que tendrías que hacer ahí si yo pongo es factorizar. 7500 de mí, ¿no? ¿Sí? En FX. O sea, vos acabas de decirme recién, Damián, que tenías que poner 7500, ¿verdad? Que es la cantidad es igual a esto de 1/2 por 2 a la bla bla bla, no puedo terminar que era la función. Entonces vos pasabas 1/2 dividiendo, está todo bien hasta ahí, pero después te queda un número que vos no podés trabajar. ¿Cuánto me queda? 3500, 3750. Ah, no, pero pasa dividiendo, multiplicando. ¿Qué haría aquí? 15.000. Sí. Era es igual a 2 a la 2 elevado x más 4, a la 2x menos 1. Y vos acá te quedaste trabado porque no puedes despejarlo. Bueno, si yo acá en vez de ponerte un número que te quede nada que ver con el de base 2, te pongo un número con base 2, vos lo puedes transformar por factorización. Por ejemplo, que te quede algo como, no sé, 16 es igual a 2 a la 2x menos 3. ¿Qué harías vos acá para poder despejar la x? No, ¿qué harías ahora que tenés un 16 que sí? Bueno, sí, pero no expliqué logaritmos yo, por eso. Está perfecto. Sí, se usa logaritmos. Cuando vos tenés que despejar una variable en el exponente, como en una función exponencial, y no tenés las mismas bases en ambos lados, o ni siquiera una expotencia de la otra, entonces sí usamos logaritmo en ambos miembros. Está bien, así se llama la propiedad. Pero suponete en este caso, no puedes usar logaritmo en ambos miembros, porque yo no te los expliqué. Así que suponete que no lo sabes, no lo puedes usar. ¿Qué harías? Por supuesto que si lo haces en el parcial está perfecto, usa los logaritmos. Una persona que sabe ya de antes lo puede usar, pero no estaríamos obligados a hacerlo, ¿sí? ¿Qué harías acá vos? Ah, bueno, está perfecto, muy bien eso. ¿Qué harías acá sin usar logaritmos? ¿A alguien se le ocurre algo, chicos? Piensen que el 16 y el 2 tienen la misma base, o sea, son potencias del 2. ¿Cómo? Claro, lo puedo expresar como 2 a la cuarta. ¿Qué hice o qué haría? 8 por 2, 16. Si yo lo expreso de esta manera... No, yo sé el logaritmo. Hay una propiedad sencilla que no necesitan saber en realidad. Es algo bastante coherente. Y es que si yo tengo 2 elevado a algo y 2 elevado a algo, no hay otra posibilidad que como acá hay una igualdad,
las dos exponentes tengan que ser necesariamente iguales. Si es una cuestión lógica. Si yo tengo que, no sé, que Pepito está cargando en su hombro a dos personitas y te pongo Pepito a la X, ¿cuánto tiene que valer X para que esto efectivamente sea lo mismo? Y que sean dos personitas. La única forma de que la situación sea la misma es que la X sean dos personitas. Esto es lo mismo. Como 2 me queda la cuarta y 2 me queda la 2X menos 3 y las dos bases son la misma, voy a tener que comparar a los exponentes. Entonces, ¿está bien? Entonces, esto en el examen se lo podría tomar, porque esto es un concepto sencillo de potencia, no tiene nada raro, ¿sí? Y simplemente darme cuenta que comparo los exponentes y ya está. Entonces, de esta forma, por ejemplo, me pasaría el 3 sumando, me queda 7, pasaría el 2 dividiendo y me queda que X vale 3,5 y lo calculo. Pero ¿cuál fue mi error? Cuando le subí el mini parcialito el modelo parcial, es que yo les puse 7500 que no se puede expresar en base 2, lo que los obliga a usar el logaritmo en ambos miembros, lo cual genial que su compañero lo averiguó y está perfecto. Es bastante importante en un terciario tener este tipo de ganas de interpretar algo, por más que la profe no lo haya explicado, pero por supuesto que en el parcial no les voy a poner algo que no les expliqué, ¿sí? Se los voy a poner de manera que ustedes sí lo puedan resolver de esta manera, como en el ejemplo que acabo de hacer, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces... Muy bien. Bueno, entonces, asíntota es una recta imaginaria a la que la gráfica de una función se acerca infinitamente sin tocarla. Y vamos a poner entre paréntesis. Se dibuja con lápiz y... Ya entendí. Dibuja con lápiz y... como una recta... me sale la palabra... se me fue la expresión cuando está hecha en linitas. Gracias, punteada. Se me había ido la palabra de la cabeza. Bueno, vamos a dejar acá el concepto entonces. Este es el concepto de asíntota. Perfecto. Entonces ahí tenemos el concepto de asíntota. Tenemos los 4 ejemplos que podemos tener en una función exponencial. Ya esto lo voy a borrar, ¿sí? Y por supuesto, ahí aclaramos entonces que la asíntota puede ser... Me olvidé aclararlo recién. Existen asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Y bueno, las asíntotas verticales las vamos a llamar A punto B. Las asíntotas horizontales las vamos a llamar A punto H, como las de recién. Y las oblicuas A punto O. Por supuesto que como nosotros solo vimos las funciones exponenciales, estas solo tienen asíntota horizontal, ¿está bien? Pero tienen que saber el concepto de asíntota en general, ¿sí? Entonces, tenemos el concepto, volvamos acá a los modelos exponenciales. Entonces, la fórmula general es esta, K por A a la Bx más C más D, donde D ya me dice dónde está la asíntota horizontal, ¿sí? Y por supuesto que A, B, C me van a decir, K, A, B y C me van a decir alguna característica, pero a mí no me importa mucho estudiar todas las características, ¿sí? Lo que me importa acá entender es que lo que hace la D, que es la asíntota horizontal, y lo que hace la K. La K me importa un montón, ¿sí? La K me indica si la función se ubica por encima o por debajo de la asíntota horizontal. Es decir, solo con verla acá yo ya voy a saber si se comporta por debajo de la asíntota como esta y como esta,
o si se comporta por encima de la asíntota. Más allá de que no voy a saber con exactitud si crece o decrece, pero voy a poder ya saber si se comporta por encima o por debajo, solo con verla. Es muy simple. Si K es positivo, ¿qué piensan que va a pasar? Si K es mayor a 0, ¿qué ocurre? No, suben en la expresión correcta. Está por encima, o sea que la asíntota horizontal funciona como un piso. ¿Está bien? En cambio, si K es menor a 0, existe por debajo. Obviamente K no puede valer 0, porque si K vale 0, genera un conflicto, porque 0 por cualquier cosa da 0, y hace que todo esto se cancele, lo cual me deja solo la D y desaparece la expresión exponencial. Eso es algo que vimos la otra vez, que hay determinadas, digamos, restricciones con las funciones exponenciales, ¿sí? Que ahora no las voy a explicar una por una porque perderíamos el tiempo, ya fue explicado y no tenemos tanto tiempo, pero sí les voy a escribir cuáles serán estas restricciones, ¿sí? Las restricciones son: K no puede valer 0, porque si K vale 0, como dije recién, desaparecería todo multiplicado por la A y nos queda solo la D, y eso pasaría a ser una función lineal constante, no pasaría a ser una exponencial. Si me desaparece toda la expresión exponencial, no tiene sentido. Así que K no puede valer 0. La otra restricción es que A tiene que ser sí o sí positiva, A no puede ser negativa, 0 tampoco, por eso mayor a 0, tampoco puede valer 0. Si vale 0 es por la misma situación, 0 a cualquier cosa, K me daría 0, 0 por K me daría 0, desaparecería todo esto y me quedaría la D, no tiene sentido. Y no puede ser negativa porque si A es negativa, como sería base negativa, si el exponente da par, el resultado sería positivo, pero si el exponente es impar, el resultado sería negativo, y la función fluctuaría entre un valor positivo o negativo, y eso no puede pasar. Así que la A tiene que ser sí o sí positiva. Pero además de eso, la A tampoco puede valer 1. Porque si la A vale 1, 1 elevado a cualquier cosa da 1, multiplicado por K, más D, siempre me da el mismo resultado. Lo que implicaría que siempre me dan los puntos alineados y me da una función lineal constante. No me da una función exponencial. Y la última restricción la tiene la B, que la B tampoco puede valer 0. Porque si otra vez B vale 0, da 0 por X, desaparece la X. Y me queda A a la C por K más D. Está gritando un perrito y me estaba poniendo nerviosa. Pero eso no puede pasar porque nuevamente si desaparece la variable X me queda una constante. Así que esas son las restricciones. K no puede ser 0, A no puede ser ni negativo ni 0 ni 1 y B no puede ser 0. La C y la D no tienen restricciones. C y D pueden valer lo que se les antoja, que la función no se va a ver alterada. Eso ocurre porque están sumando. Entonces si suma un 0 o si suma un negativo, si suma un positivo, da igual, no cambian nada. Así que esas son las restricciones de los valores de los parámetros, ¿sí? Bueno, acá lo voy a poner al revés. Tengo que poner lo de las restricciones por debajo de la explicación de los parámetros, así que esperen que lo gire un poquito. Pongo esto por encima. K, A, B, C y D son los parámetros que tienen las siguientes restricciones. Ahí sí. Perfecto. La K me indica si la función se ubica por encima o por debajo de la asíntota horizontal, como dijimos recién, y la asíntota horizontal está dada por el valor de D. Eso es lo que yo quiero que sepan, que es lo más básico. Dicho esto, lo único que queda por explicar es, una vez que identificamos la asíntota horizontal y si va a estar por encima o por debajo, hay que graficar la función. Y para graficarla tenemos que simplemente armar una tabla de valores. Así que hagamos un ejemplo. Por ejemplo, en el modelo de evaluación, que yo dónde lo dejé el modelo de evaluación. Modelo de evaluación del segundo parcial. Yo les puse la función esta y les dije, dada la siguiente función exponencial, si quieren, bueno, terminamos la clase de hoy resolviendo este ejercicio. ¿Les parece resolver el del modelo de evaluación? ¿Dónde está? Acá. Vamos a copiar este ejercicio.
Si lo hiciste bien. Muy bien. Supongo que ahí el tamaño de la letra está bien, ¿no? Sí. Bueno. Rita. Bueno, entonces fíjense que... Ay, me pica. Fíjense que tenemos, dada la siguiente función exponencial, c de t, un medio por 2, y acá, perdón, no era x, había que poner t, obviamente. No puede decir c de t y que después aparezca la x. Yo acá le repifié. Lo voy a cambiar, ¿sí? Acá en vez de x va t, ¿sí? Esperen que quede un poquito feo, vamos a borrarlo de vuelta. Ahí está. Bueno, tenemos un medio por 2 a la 2t menos 1 más un 1,5. Y dice que primer pasito, identificar la asíntota horizontal. Listo, fácil. ¿Dónde está la asíntota horizontal? Claro, positivo. Ahí. Está la asíntota horizontal en i igual a 1,5. Si dice negativo, está en el negativo, ¿sí? Esto es la primera parte. Después, realizar una tabla de valores que considere 5 puntos como mínimo, o sea que si quieren usar más, pueden usar más, y graficar en el plano cartesiano. Nos pide graficar. Evangelina, ¿vos sos Rita o sos hermana algo? Eso es algo indispensable. No, soy Rita, mi amor. Rita Evangelina. Ah, porque la voz de Rita. Para hacer la tabla de valores, recuerden que siempre agarramos valores de x, hacemos el cálculo de la función y le devuelve el valor de y que le corresponde. Así que valor de x... ¿Qué pasó? ¿7.500? No, porque el otro día lo hice con los de chicos de la tarde. O sea, si vos te fijás, o sea, sin logaritmo éramos miembros, te estoy diciendo, con logaritmo éramos miembros estaba todo bien, sí, por supuesto, pero sin logaritmos, usando la propiedad de transformar en misma base. No, porque fija... Sí, para empezar no es 7.500, es 7,5. Eso es lo primero que vas a decir. Claro, pero vos, claro, para el 7,5. No, porque 7,5, primero el 1,5 pasa restando 1,5 y te da 6. Y cuando pasas el 1 medio dividiendo te da 12. Te da 12. No, no da 12. Si hubiera pasado sumando, ahí sí te quedaba 9, que te da 18, pero 18 tampoco igual es base 2. Eso, positivo. Base 2 es 4, 8, 16, 32, 64, esos son base 2. ¿Está bien? No, me acuerdo que lo había inventado mal porque lo corregimos con los chicos del CUT o con los chicos del primera. No me acuerdo si con los chicos del CUT o del primera. Creo que con los dos cursos, me faltó solamente con ustedes. Por eso se lo estoy aclarando por acá, así que díganselo a sus compañeros. Que si tuvieron conflictos con eso, más allá de que lo estoy explicando a clase fuerte, podrían ver la clase fuerte. Que no sé, que se queden tranquilos, que lo van a poder transformar en todo caso en la prueba, ¿sí? Bueno, dicho esto, hagamos la tabla entonces. X, la función, que es 1 medio por... ¿Sabes qué? Rocío, está bien el número, me parece. No, después que cuando llegues te muestro. Creo que está bien el número que usaste. Perdón, acá no va X, va T. Creo que está bien. Ahora después te muestro. El tiempo, más 1,5. Sí, te entiendo. Y en vez de poner Y acá, voy a poner la C, que es la de cantidad de población. ¿Sí? Porque después va a ser la cantidad de población. Y finalmente, el par ordenado que obtengo... No, pero Rocío, una cosa. En X y C. ¿Te digo ahora? Bueno, vamos a hacer 5 puntos como pide el ejercicio, así que...
Acá ya sé el primero. Claro, 7,5 segundo, 7,5 el Quizás tercero, 7,5 te da 18, me parece. el cuarto. Y Te da 18. ahí tenemos la tabla completa. ¿Sí? Está bien, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? La tabla de valores en las funciones exponenciales es una pavada, porque las funciones exponenciales, como les dije antes, tienen dominio de todos los reales, es decir, no hay ninguna restricción para el valor de x, ninguna. Entonces no pasa nada si yo Está bien, está bien. reemplazo cualquier valor de x, lo voy a poder obtener igual, ¿sí? En este caso el valor de t en vez del valor de x, ¿no? Obviamente. En este caso lo hablo en el contenido que estamos viendo, que es con la t. Entonces, ¿qué valor yo puedo agarrar para que esta función me dé diferentes valores de x y yo pueda terminar de graficarla? ¿Qué valor se les ocurre? Que puedo reemplazar en la t para encontrar valores de c correspondientes. Piensen valores bonitos. Por ejemplo, si ponemos un 10, me va a quedar 2 por 10, 20, menos 1, 19, 2 a la 19, que es súper alto. Obviamente voy a agarrar valores que sean cómodos. Por ejemplo, un valor que queda súper cómodo y súper bonito, ¿cuál es? Claro, los chiquititos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, qué sé yo. Yo voy a reemplazar entonces el menos 2, menos 1... menos 2 queda bastante feo igual, ¿eh? Así que voy a empezar por el menos 1 mejor. Menos 1, 0, 1, 2 y 3 también da bastante feo. Así que quedamos por 3, 6. Da bastante alto. Creo que me caso más con el menos 2. Sí, voy a agarrar mejor el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Ahí estamos bastante bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a copiar toda mi expresión original, porque hizo eso, yo copié el otro, toda mi expresión original esta, y la voy a reemplazar por el menos 2 en este caso. Así que la voy a copiar todo igual y ahora lo reemplazo por el número, ¿sí? Copio mi función y en vez de poner la t, ¿qué voy a poner? El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Así que bueno, acá en vez de poner la t, voy a reemplazar por el punto en cuestión. En el primer caso me queda 2 por... perdón, esta t no la tenía que borrar. 2 por menos 2, después 2 por menos 1, 2 por 0, 2 por 1 y 2 por 2. Y hago las cuentitas. Entonces, en el primer caso me queda 2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 5. 2 a la menos 5 es 1 sobre 32, que por un medio me da 1 sobre 64 más 1,5. 1 sobre 64 menos 2 más menos 2 menos 1. Eso me da 1,515. 1,52 voy a poner para redondear. O sea, cuando vale menos 2, vale 1,52. Ustedes, por supuesto, lo meten todo en la calculadora directo. Cuando vale menos 1, me queda 2 por menos 1 menos 2, por menos 1 me queda menos 3. 2 a la menos 3 me da 1 octavo, me da 1 sobre 16 más 1,5. Y eso me da 1,56 aproximadamente. Fíjense qué cercanos que son estos valores. Eso es porque se están acercando a la asíntota, ¿sí? Vamos con el 0. El 0 me da 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. 2 a la menos 1 es un medio por un medio es un cuarto, que es 0,25. 0,25 más 1,5 me da 1,75. Cuando vale 0, vale 1,75. Ahí acabamos de encontrar la ordenada al origen. Esto es la ordenada al origen. ¿Está bien? Porque si yo reemplazo por 0, me devuelve la ordenada al origen. Después 2 por 1, 2, menos 1, 1. Estoy acá. 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 a la 1 es 2. Por un medio es 1. 1 más 1,5, 2,5. Así que cuando vale 1, vale 2,5. Como vemos, va aumentando el valor.
Y cuando vale 2 me queda 4 menos 1, 3, 2 al cubo que es 8, dividido 2 que es 4, más 1,5, 5,5. Cuando vale 2, vale 5,5. Todo eso lo pueden hacer con la calculadora. Entonces, fíjense que la parte importante de la tabla de valores de una función exponencial es que yo puedo reemplazar cualquier valor en la X. Obviamente voy a reemplazar valores que sean cómodos y convenientes, pero puedo reemplazar cualquier valor. Quiero que observen cómo acá da muy cercano al 1,5, que es en donde está nuestra asíntota justamente. Nuestra asíntota está en el 1,5. Entonces la función nunca va a dar un valor igual o más chico al 1,5. Porque esta función, como pueden ver, el valor de k es positivo o es negativo. ¿Cuánto vale el valor de la k? Recuerden la fórmula, es k por a a la bx menos más. Es un medio. Este que está acá es la k, ¿sí? O sea que la k es positiva. Como es positiva, la función se va a comportar por encima de la asíntota, no por debajo. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo encaja. Cuando hacemos la tabla de valores, todos los valores que nos dieron de y están por encima del 1,5, como corresponde. ¿Está bien? Entonces, sin importar qué valor agarre, siempre va a estar por encima del 1,5. Bueno, yo la puedo graficar, así que voy a fijarme qué valores obtuve para ver cuánto hago en los ejes, o sea, cuántos valores de x y de y conté con los ejes. En este caso hicimos de menos 2 al 2, así que como mínimo tengo que llegar al menos 2 de x y el más 2 de y. Y el más 2 de x. Y las y obtuve desde el 1,52, que es donde está la asíntota, en el 1,5, hacia arriba. O sea que claramente la función va a estar comportándose bastante en la parte de los valores positivos, ¿no? Entonces, supongamos que yo hago los ejes cartesianos, ¿a qué le voy a dar más importancia? A los valores positivos que a los negativos, ¿está bien? Y fíjense que además de ser positivos, están bastante para arriba, así que yo haría una gráfica similar a esta. Esta sería como una gráfica que podría funcionar para que sea cómoda, ¿sí? Y voy a hacer una diferencia de escala como para que se grafique más bonita. Voy a hacer que el eje Y, que en realidad son las C, es C de T en este caso, ¿sí? Y la T, que es el tiempo, después vamos a ver eso. Tenemos el 0. Vamos a hacer que la escala de T sea de 2 en 2, o sea que una unidad en realidad valga 2 cuadraditos, o sea, de medio en medio. Pero que la función del eje Y vaya de 1 en 1, ¿sí? Acá tenemos el menos 1, 1. Estoy usando una escala diferenciada. Entonces fíjense los valores que obtuve, ¿no? Cuando x vale menos 2, acá, cuando x vale menos 2 y vale 1,52, fue lo que escribimos acá, ¿no? Cuando x vale menos 2 y vale menos 1,52 positivo, o sea, cuando vale menos 2, acá, vale 1,52, que sería un poquito arriba de la asíntota. Antes de empezar a graficar los puntos, lo más pertinente es graficar la asíntota, ¿está bien? Así que en este caso lo voy a hacer con un gris, no sé si hay un gris, este no se ve bien, ¿no? No. Cuanto más chiquito es A, más se acercó a la asíntota. La A no, la T fue reemplazando. ¿Por qué la A? ¿A qué te referís? Sí, la T. Sí, la A, fíjate que es el parámetro. Bueno, primero vamos a graficar la asíntota. Fijémonos que la asíntota se encuentra en el 1,5. Ya lo sabíamos de antes. Así que en 1,5 vamos a agarrar nuestra regla. Ahí, justo a la mitad. Y vamos a hacer nuestra asíntota. La asíntota se hace con línea punteada y con lápiz. ¿Está bien? En cambio a la función la vamos a graficar con lapicera. Perdón, se me movió ahí. Ahí tenemos la asíntota horizontal en y igual a 1,5. Y a la función la voy a graficar, no sé, con el naranja.
Así se ve bien. Entonces, ahí tenemos la asintótica horizontal y fíjense los valores. Entonces, cuando vale menos 2 y menos 1 valen 1,52 y 1,56. O sea, fíjense, es una diferencia muy pequeñita lo que varía del menos 2 al menos 1. Acá está como más cerca de la asíntota y acá está un poquitito más lejos, pero tampoco que esté muy lejos. Se están alejando de la asíntota. Después cuando ya vale 0, vale 1,75. Fíjense que 1,75, o sea, está por acá, tampoco varía mucho, está ahí justo en el medio, o sea, de hecho, este de acá me quedó demasiado pegado. Cuando vale 1 ya vale 2,5, 2,5 ya sería la mitad de acá, entre el 2 y el 3, ya subió bastante, y fíjense con el 2 cómo se dispara, vale 5,5. O sea, cuando ya vale 2 se disparó acá al 5,5. Entonces, la función exponencial tiene esta característica. Crece primero un poquito más lento y después se dispara. Como pasaba con el que les expliqué el COVID, ¿no? Primero tenemos un contagiado, después tenemos 4, después tenemos 16, después tenemos 60, después tenemos 200 y va aumentando. Bueno, yo acá por una cuestión de practicidad voy a estar usándolo así para que se entienda, pero entiendan que no queda paralela en realidad, ¿está bien? En realidad realmente la función está subiendo. Y acá, bueno, con mucha onda y con mucha paciencia, van a intentar que la función vaya creciendo lentamente, ¿sí? Tenés razón, perdón. Onda, acá con la tablet se vuelve un poco más complicado, pero hacemos que pase por todos los puntos a la vez. Y crece drásticamente después. Fíjense que si ya reemplazaría, no sé, el 3, si reemplazo el 3 se va bastante, porque me queda 2 por 3, 6, menos 1, 5, 2 a la quinta es 32, dividido 2 es 16, más 1,5, 17,5. O sea, cuando vale 3, ya vale 17,5, que está como por acá arriba, ¿sí? Entonces la función crece drásticamente. Y ahí tenemos la gráfica de nuestra función exponencial. Entonces ahí tendríamos hecho el punto A, ¿sí? El que decía identificar la asíntota y graficarla utilizando una tabla como mínimo de 5 puntos. Eso sería el punto A. Después, el punto B nos dice analizarle dominio, imagen, conjunto de positividad y negatividad y ceros, crecimientos y decrecimientos, constantes, concavidad positiva y negativa, punto de inflexión, máximos, mínimos y ordenada. Esto fue porque tengo que tomarles el análisis de la gráfica de una función. Y lo pude meter acá, pero también se le puede analizar una función partida como vimos. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar eso. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 cosas. Ok. Las voy a escribir acá al costadito y las vamos a analizar. ¿Sí? Bueno. Entonces, punto B. Analizarle todo esto. Dominio. Perdón, tengo que poner máximo esto. Dominio. Imagen. Conjunto de positividad. Conjunto de ceros. Conjunto de negatividad. Intervalo de decrecimiento. Intervalo de crecimiento. Concavidad positiva, concavidad negativa, punto de inflexión, intervalo constante, ordenal origen. Máximos y mínimos. El punto de inflexión es cuando hay cambio de concavidad. O sea, si vos, por ejemplo, tenés una función, puede ser cóncava para abajo, o puede ser cóncava para arriba, como ocurre con las funciones cuadráticas, pero hay funciones más complejas que pueden hacer un cambio, es decir, pasar de ser cóncavas hacia abajo a cóncavas hacia arriba de manera continua, o al revés, pasar de ser cóncavas positivas a negativas de manera continua. Cuando ocurre esto, hay un determinado lugar específico en el que la función hace el cambio, donde pasó de concavidad negativa a concavidad positiva. Ese punto de cambio se lo llama punto de inflexión. Acá lo mismo, pasó de concavidad positiva a concavidad negativa. Ese punto de cambio es el punto de inflexión. ¿Está bien?
Sí, sí, lo enseñé. Eso lo vimos el año pasado y los 2 años. Bueno, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No me faltó nada, ¿no? Perfecto. Bueno, arranquemos entonces. Me quedaría dominio, imagen y vamos una por una. Bueno, vamos a empezar con la primera. Dominio. Dijimos que el dominio de una función exponencial es siempre... todos los reales o de menos infinito a más infinito, como quieran escribirlo. Yo siempre les voy a recomendar que pongan todos los reales. ¿Por qué? Porque si lo miramos, el dominio se lee de izquierda a derecha. ¿Cuándo es que existe la función? Y acá la función, si se fijan, sigue yéndose para la izquierda y acá sigue creciendo y se sigue yendo para la derecha. O sea, se extiende infinitamente de izquierda a derecha. Así que dominio todos los reales. ¿Cuál sería la imagen? La imagen se lee de abajo hacia arriba. No, de la asíntota, 1,5 la asíntota. Al más infinito. ¿Está bien? Porque fíjense que así como el dominio se lee de izquierda a derecha, la imagen se lee de abajo hacia arriba. ¿Dónde hay función? En esta parte. Por debajo de la asíntota no hay nada. Así que arranca en la asíntota en el 1,5 y se extiende hasta arriba, hasta el más infinito, porque esto sigue subiendo infinitamente. ¿Está bien? Así que 1,5 hasta el más infinito. Conjunto de positividad. ¿Cuándo la función es positiva? ¿Qué es el punto de inflexión? O sea, cuando el valor de y que toma la función es positiva. Todos los reales también. Fíjense que todos los reales, porque viene del menos infinito la función y se va al más infinito, se lee respecto al eje X y siempre es positiva. En ningún momento la función es negativa o toca el cero. O sea, recuerden que el conjunto de positividad se lee por encima del eje X y el conjunto de negatividad por debajo del eje X. Fíjense que no hay nada por debajo del eje X. No hay conjunto de negatividad. Tampoco hay algo encima del eje X. O sea, tampoco hay conjunto de ceros. Toda la función está por encima. O sea, es conjunto de positividad. Así que todos los reales. Esto puede variar en las funciones exponenciales, ¿sí? Las funciones exponenciales pueden ser... Sí, todo eso lo analizan o lo enseñaste. Tener toda positiva o toda negativa. Fíjense... Me falta ver varios videos. Fíjense acá. En esta función de acá sería conjunto de negatividad esta parte, o sea, de menos infinito hasta la raíz, y el conjunto de positividad sería toda esta parte, desde la raíz hasta el más infinito. ¿Está bien? O sea, en esta particular que está flotando y no tiene raíces, sí, claramente solamente es una función conjunto de positividad, sí, solamente es positiva. Los reales. El conjunto de ceros es vacío, exactamente, no tiene raíces porque no corta el eje X en ningún valor, así que conjunto de ceros, vacío. Conjunto de negatividad. Buenas. Conjunto de negatividad. Entonces. También vacío. No tiene. Es solo conjunto de positividad. Intervalo de decrecimiento. ¿De 1,75 era? No lo estoy viendo acá. Nunca. O en este caso, me voy a poner... Vamos a poner que no existe, porque acá no estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de un intervalo. Los intervalos no son conjunto vacío, no, son inexistentes o existentes. Igual es como que tampoco está mal si le ponen conjunto vacío, ¿sí? Van a verlo de varias maneras en diferentes lugares. No hay ningún intervalo de esta función que esté decreciendo, por tanto no existe ningún intervalo. Crecimiento, ¿de dónde hasta dónde crece? No, ahí estás considerando el valor de Y. Vos tenés que considerarlo en respecto al eje X, al crecimiento. De izquierda a derecha, ¿de dónde hasta dónde crece? No, claro, otra vez crece. Son todos los reales, del menos infinito al más infinito. No tenés que ver la tablita, porque vos fíjate que la función exponencial, ahí ves la
La función viene acercándose infinitamente de la asíntota y se despega creciendo abismalmente. La función se extiende de menos infinito a más infinito, ¿sí? Está siempre creciendo, porque cuando pareciera que es como constante, ¿no? Parecería que está como paralela, en realidad no, en realidad está todo el tiempo creciendo, ¿sí? Bueno, esto es la concavidad. ¿Esta es cóncava positiva o cóncava negativa? ¿Carita feliz o carita triste? Es carita feliz, es cóncava positiva, ¿sí? También de menos infinito a más infinito. Todos los reales, todo el tiempo tiene concavidad. Aunque parezca que no. Aunque parezca que acá ya no es cóncava. En realidad todo el tiempo es cóncava. Lo que pasa es que la forma en la que nosotros la representamos necesitamos como hacer que parezca que son paralelas. Digamos, la función con la asíntota, pero en realidad no. Todo el tiempo se está acercando a la asíntota, ¿sí? Concavidad negativa. Vacío. El conjunto de cero sería vacío. También es una... Perdón, estoy leyendo un mensaje. Hola. En este caso es muy buena pregunta. En el caso de las concavidades, es que depende de la interpretación. Esto se le pone el vacío porque son conjuntos. Y los conjuntos son conjuntos vacíos o conjuntos con determinados elementos. Pero en el caso de las concavidades también son como intervalos. Algunas personas le ponen el vacío, no existe. Yo particularmente a los que son conjuntos le pongo siempre el vacío porque es la forma correcta. Y a los demás les pongo el no existe. ¿Está bien? Pero tampoco es que vaya a torturarlos con la forma de expresión. Vamos a ponerle el no existe, ¿sí? Entonces, la concavidad hacia abajo, que sería carita triste, no hay ninguna. Vamos a decir que no existe ningún intervalo que tenga estas características. Punto de inflexión. No tiene, claramente, porque dijimos recién que el punto de inflexión existe cuando hay cambio de concavidad, cuando pasa de uno a otro. Como no está pasando este cambio, entonces no hay punto de inflexión. Si no hay cambio de concavidad, no hay punto de inflexión. Y acá solo hay un tipo de concavidad. Por lo tanto, nunca va a haber... Del 1,5 de infinito. Exactamente, trigonométrica, polinómica. La trigonométrica sí, por ejemplo, la función seno tiene infinito punto de inflexión. Cambia acá, vuelve a cambiar acá, vuelve a cambiar acá. Cambia de carita triste a triste a feliz. ¿Está bien? Ay, taché sin querer. ¿Los nodos? ¿A qué te referís con los nodos? Claro, en este caso particular, una función seno y coseno de las madres, que son las que no tienen ningún tipo de corrimiento, sí, justo son donde cortan el eje X, sí. Pero pensá que vos podés tener una función trigonométrica que esté así, o sea, que no esté justo por encima del eje. Y ahí acá tendrían los puntos de inflexión. En la función seno y coseno en las madres, que conocemos que son las inalteradas, las más principales, sí, obvio, justo es en las raíces, en la función seno. Constante, ¿hay algún intervalo constante? No, uno se puede llegar a confundir. ¿Cómo? No existe. Uno puede llegar a creer que acá está constante, pero recuerden que no, que se está acercando infinitamente. Lo que pasa es que nosotros con el grosor del lápiz y con una función graficada en una hoja no puedo representar. Se entiende que está por encima de la asíntota y que se está acercando infinitamente, pero no lo puedo representar realmente. Pero no hay ningún intervalo constante. No existe. Ordenada al origen, en este caso, ¿cuál es la ordenada al origen? Recuerden que la ordenada al origen la podemos calcular reemplazando a la x por 0, que acá la habíamos hecho, 1,75. Ahí justo. Esto lo vamos a poner entre llaves, como ya sabemos, porque es la forma de expresar un conjunto de elementos particulares. Máximos y mínimos. No tiene. Las funciones exponenciales nunca tienen ningún máximo, ningún mínimo. Nunca llegan a una especie de montaña, una cúspide o un pozo donde uno puede decir acá hay un máximo o acá hay un mínimo. Inclusive tampoco tienen una característica de cortar de repente, ahí decir, bueno, acá hay un máximo porque no hay nada por encima de ella. No, la función crece infinitamente, decrece infinitamente hasta la asíntota. O sea,
es una función que no tiene ningún tipo de máximo o de mínimo. Así que fíjense No tiene. No lo pienses mucho así porque son bastante diferentes. De hecho, una cuadrática le cambia bastante el análisis. La cuadrática decrece y después crece, tiene un mínimo o tiene un máximo. Sería en una función No está bien dicho que se parece a la trigonométrica cuadrática. Pensala simplemente como una función que crece de una manera brusca o decrece y que siempre tiene una asíntota horizontal. Por ejemplo, la función cuadrática no tiene ningún tipo de asíntota, ¿sí? Porque es una función continua. serían los nodos. Sí, serían los nodos, eso, digamos, cuando toca. No, es demasiado sencillita, no tiene mucha complejidad. Cuando toca el X y el Pues ahí eje tenemos X. el análisis de la gráfica. Bueno, De las quedan raíces. 7 minutitos, terminemos de contestar las preguntitas. Después la parte C nos dice C de t, o sea, esta función que ya graficamos, que ya hicimos la tabla, que ya analizamos, restringida en el primer cuadrante, o sea, ahora quiere que solamente la estudiemos en el primer cuadrante, así que yo la voy a copiar, la voy a pegar, pero solo le voy a dar bolilla al primer cuadrante, ¿está bien? Pero cuando no me toma lo que estoy copiando, no sé por qué hace eso, no me toma lo del control, se lo tengo que hacer con el programa sí o sí. Bueno. No, acá, no copiar. existe acá, ¿no? Y vamos a restringirla en el primer cuadrante como dice el ejercicio. O sea, solamente me importa estudiarla en el primer cuadrante. Ahí. Tenemos el 0 y acá tenemos el 1,75 que es la ordenada de origen. ¿Se entiende, no? Ahí la estoy estudiando solamente en el primer cuadrante. Parece media parábola. No tiene. Parece media parábola, sí. Media. Entonces, CDT restringida en el primer cuadrante representa el crecimiento poblacional en miles, cuidado acá, en miles. Es el crecimiento poblacional en miles. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando acá dice 7, en realidad representa un 7000. Cuando acá dice 5, es 5000. 1,75, 1750, ¿está bien? De una determinada especie de insecto invertebrado que déjame que te haga una pregunta. O sea, la exponencial se comporta básicamente como una cuadrática, solo que una de las ramas tiende a ser horizontal, digamos, y la otra sube. Contextualizando la situación de esta manera, fíjense que la asíntota horizontal ya no tiene sentido ahora. Bien, fíjense que la asíntota horizontal ya no toma ningún sentido porque la función empieza en 1,75 de y y sube, pero en ningún momento se vuelve asintótica. Así que voy a borrar la asíntota porque en este caso no tiene sentido tenerla en cuenta. Dice, al cabo de cuántos años habrá 7.500. Esto es lo que les comenté que no podíamos resolver porque no nos da un número totalmente complicado para trabajar. Así que vamos a hacer un cambio. Más a eso me refiero. Vamos a o sea, que no es que va y viene como las cuestión otras. de tiempo, hagamos primero, ya expliqué total ese punto. Vamos a hacer el 2 y el 3, los últimos dos, ¿sí? Pongámosle que este es el Claro. S, y bueno, y acá no sé por qué no les puse nombre, D, E y F. Bueno, empecemos por la E. Bueno, la E dice: ¿cuántos habrá al cabo de 5 años? O sea, ¿cuánta cantidad en miles de estos insectos va a haber al cabo de 5 años? Y bueno, acá consideremos el 0 como 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Qué ocurre? Nosotros en la tabla de valores no reemplazamos nunca a t igual a 5. Entonces vamos a tener que hacer eso, ¿sí? Si yo quiero saber qué pasaba luego de 5 años del muestreo, fíjense que en la F dice
¿Cuántos había en el primer muestreo? Bueno, si me está diciendo que lo restrinja al primer cuadrante, voy a considerar que el primer muestreo es en el tiempo cero. O sea, cuando la persona fue primero a medir cuánta cantidad de insectos había en esa zona. ¿Cuántos había, chicos? Claro. Fíjense que es 1,75, pero es cada miles de habitantes. Entonces eso correspondería con 1750. Sí. Ahí lo escribí mal. Bueno, ves, ahí todo lo sido en el primer cuadrante nomás. Yo Sí, prácticamente puedo decir que estoy viendo también una... Eso es en el primer muestreo. Una Ahora cuadrática. la E nos pregunta cuántos había al cabo de 5 años. ¿Qué tengo que hacer? Y voy a tener que reemplazar por T igual a 5. ¿Sí? Entonces agarro mi función original, que era esta, y reemplazo a la T por 5. Y bueno, por supuesto acá voy a poner C de 5 para que se interprete que estoy reemplazando a la T por 5, ¿no? Hago la cuentita entonces y me queda 2 por 5, 10, menos 1 es 9, 2 a la novena es 512, 512 por un medio es 256, más 1,5 es 257,5. Por supuesto que no puede haber una cantidad con coma de animalitos, ¿sí? Así que en este caso particular vamos a redondearlo a 258, ¿sí? Bueno, en este caso sí, tenés razón, sí, quedaría bastante cómodo. ¿Cuántos quedan entonces? ¿Cuántos hay? Perfecto. Pongo acá, vamos a ponerlo por con la X. Muy buena observación recién de la compañera, lo del tema de la coma. Como son en miles de habitantes, fíjense que correría la coma a 3 lugares, 1, 2, 3, y me estaría dando 257.500. 257.500, ¿sí? Vamos a marcarlo así. Así que por supuesto que como hay que contestarlo, vamos a ponerlo con palabras. Entonces, al cabo de 5 años habrá $257. ¿Cómo? No, ya lo sumé porque te quedaba el 256 más el 1,5, 257,5, ¿sí? 1000 insectos. Perfecto. Y bien, bueno, por una cuestión que yo les había explicado antes entonces, la D, ¿sí? Es la que yo inventé mal de alguna manera porque no me di cuenta. Y les puse al cabo de cuántos años habrá 7500. Bueno, 7500 en nuestra escala original sería considerar 7,5. ¿Está bien? Entonces lo que tendríamos que hacer es reemplazar ese valor en la función. Pero es diferente porque no me dice al cabo de cuánto tiempo, cuántos insectos hay en, no sé, 5 años, 10 años, entonces yo reemplazo a la T. Acá tengo que reemplazar la cantidad de insectos, que sería este 7,5. Entonces se reemplaza a C por 7,5 para poder encontrar el tiempo T. Pero bueno, ocurre lo que explicamos hace un rato, de que no me queda un número como para trabajar. Así que yo particularmente lo cambiaría. Si en vez de 7500 pondría un número que sí se pueda calcular. Ahí se los invento rápido, así lo terminamos. Para que no tengan que recurrir al logaritmo. Por supuesto que si saben hacer logaritmos, lo hacen, voy a poner 7.5. Bueno, vamos a hacer que después tengo que pasar multiplicado por 2. Así que necesito que se me dividido por 2. Suponete que querramos que dé, no sé, pase 12, ¿no? Que dé 8. Entonces tiene que darme 4
5,5. Por ejemplo, si hubiera puesto 5,5 hubiera funcionado, ¿sí? 5,5 menos 1,5 me da 4 y el 2 que hace que multiplique. Así que en vez de ser 7,5 vamos a ponerle 5,5. ¿Está bien? Que en realidad 5,5 ¿cuánto serían? Serían 5.500. Con ese debería funcionar. No hace falta porque tenés que correr después 3 lugares la coma. Bueno, pasaríamos primero el 1,5 que está sumando restando. $257.500. Claro, fíjense que al cabo de un año eran 2,5. ¿Sí? Supera el año. Pero al cabo de 2 era 5,5. Bueno, nos va a dar 2 justamente. Nos va a dar... ¿invento para que dé otra cosa o no? Para que no dé el mismo que este. No, lo sacamos con la tabla, no importa, que dé lo mismo, no pasa nada. La idea es interpretar el problema. Bueno, entonces nos quedaría... bueno, acá nos queda 4. Es igual a 1 medio por 2 a la 2t menos 1. El 1 medio pasaría dividiendo. 4 dividido 1 medio. Eso me da 8. Y me queda 8 es igual a 2 a la 2t menos 1. Entonces, como el 8 y el 2 son potencia uno de otro, puedo expresar al 8 como 2 a la cuánto. Igual ahí le tenés que sumar el 1,5. Ah, no, ya está sumado. Ya está. A la 3. Entonces me queda 2 a la 3 es 2 a la 2t menos 1. Y por cuestiones lógicas que les dije recién, lo que puedo hacer es lo que se conoce como comparar exponentes. Acá comparo exponentes y me queda que 3 tiene que ser sí o sí igual a 2t menos 1. De esta manera el 1 pasa sumando, me queda 4, es igual a 2t, y el 2 pasa dividiendo, y me queda que t es igual a 2. Por lo tanto, ¿qué significa ese t es igual a 2? Significa justamente el tiempo en años. Respuesta entonces para el ejercicio D. Al cabo de 2 años habrá 5.500 insectos. Ay, qué se fea que me salió. ¿Está bien? Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Se entendió? Entonces, si les voy a poner en el parcial, bueno, en el parcial les voy a poner un número que puedan descomponer, si no, no se los pongo. Casualmente no me di cuenta y mandé uno que ya estaba en la tabla, pero bueno, más allá de eso, ahí lo pudieron comprobar habiendo... Perdón, me mandó un mensaje mi psicóloga. Ah, ok. Que estas 2 semanas, o sea, mañana y el otro miércoles no voy a atender. Ok. Sí, decime, corazón, decime. Uh-huh. Claro, un logaritmo es logaritmo en base de un número de otro es igual a c, si solo si se cumple que a la c es igual a b. Esto es la definición de logaritmo. Esto es la definición de logaritmo. O sea, te pongo un ejemplo. Si tengo logaritmo en base 3 de 81, va a ser igual a un número si solo si se va a cumplir que 3, que es esa a, elevado a ese número desconocido, te tiene que dar la b, que es el 81. Entonces, en este caso, ¿a qué tengo que elevar el 3 para que te dé 81? A c. ¿Y cuánto tiene que valer c para que esto se cumpla? 3 a la cuánto me da 81. A la cuarta.
a la cuarta. Entonces la respuesta a este logaritmo que te acabo de inventar es 4. El logaritmo en base 3 a 81 es 4. ¿Por qué? Y porque 3 a la cuarta es 81. Eso es la definición, ¿sí? Ahora, lo que vos tenés que aplicar es otra cosa en este caso. En este caso vos tenías, te invento uno cualquiera, ¿no? Suponete que tenés, o el mismo que teníamos acá, que era 7500, era el original, que en realidad era 7,5. Era igual entonces a 1 medio por 2 a la 2t menos 1, ¿verdad? Sí. Así, ¿no? Más 1,5. Entonces, vos primero pasaste el 1,5 restando, te quedó 6. Bien. Después vos pasaste el 1 medio dividiendo, te quedó 12. Y acá te quedas trabada porque era ¿qué cuerno hago acá? Bueno, acá se aplica lo que se conoce en matemática como logaritmo en ambos miembros. Logaritmo en ambos miembros. Que este concepto es exactamente logaritmo de 12 es igual al logaritmo de todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Logaritmo de 12, cuando el logaritmo acá abajo no tiene ninguna base, tiene base 10. Y la base 10 te la resuelve la calculadora. Entonces, acá pongo logaritmo de 12, 12. Logaritmo, me calcule, me da 1,07 aproximadamente. Y acá, ¿qué pasa? Hay una propiedad de los logaritmos que cuando vos tenés un logaritmo elevado, o sea, el logaritmando es la b, ¿sí? O sea, los nombres de las partes de los logaritmos, esta es la base y este es el logaritmando. Bueno, el logaritmando, que es la b, en este caso, fíjate que el logaritmando 2 está elevado a la 2t menos 1. Hay una propiedad que te permite bajar eso hacia adelante. Entonces te quedaría 2t menos 1. ¿Cómo? Por el logaritmo de 2. Entonces vas a la calculadora y vas logaritmo de 2, que si no me equivoco es 0,301. Logaritmo de 2, perdón. 0,301. Así que esto da 2t menos 1 por 0,301 aproximadamente. Entonces ese 0,301 ahora lo pasas dividiendo. Yo sé que no lo vimos, pero yo en ese ejercicio me trabé justamente en ese punto porque no me salía. Pero no me puede mostrar cómo sería aplicando el logaritmo, porque yo encuentro que el logaritmo de un número b me da igual a b sobre 3,55 aproximadamente. Pasa a ser uno sumando, ¿está bien? Y dividido 2. Y ahí ya te adelante, así que yo lo voy a escribir dividido 2, así más rápido. Y te da que t aproximadamente es 3,55, que es 4,55 dividido 2. Claro, yo tenía la segunda, que es aproximadamente 2,2678 más o menos. Entonces te está diciendo que en 2 años, punto 28, eso es más o menos casi unos 2 años y 3 meses y 4 meses, más o menos, 2 años y 4 meses, vas a tener 7500 especies de, o sea, unidades de este bicho, de este insecto. Pero bueno, a esto hay que recurrir, al logaritmo en ambos miembros hay que recurrir cuando no puedo transformar a la misma base. El ejercicio que inventamos recién a propósito se transformaba en el 8, y como el 8 sí se puede transformar en 2 al cubo, igual que la base 2, puedo comparar exponentes. En el parcial va a aparecer por comparación de exponentes, no por logaritmo en ambos miembros. Pasa que en este ejercicio sale de ahí, ¿entendiste cómo es? sí. Es una herramienta, sí. Sí, los vi pero no los pude contestar porque yo apenas... Sí, hoy me pongo a contestar. Dale, después te lo contesto. Lo que pasa es que salí del trabajo y me conecté acá. Comí y me conecté. Bueno. Dale. Bueno, chicos, hasta ahí llegamos hoy entonces. Ahora les voy a subir la clase grabada, ¿sí? Esto lo borro. Voy a subir la clase grabada y les subo el PDF con estas anotaciones que hicimos en la clase de hoy viendo este tema. La clase que ahí terminamos todos los contenidos ya. En las clases fuertes repasamos todos los contenidos vistos en estas 6 clases.
Ahí me queda el logaritmo la de 2 clase del es martes igual que a viene, entonces que ustedes no el tienen clase en el logaritmo de profesorado, 2. pero se pueden conectar a la Forte igual, porque ya pregunté y me dijeron que Ah, sí. Tenemos la Forte sí, normalmente, la semana que viene el martes vamos a estar viendo. sí, No hay tema en particular, es totalmente consulta de dudas. La idea es que piensen que ustedes van a tener el parcial, sí, puede que se queden con dudas, o puede que quieran repasar después para el recuperatorio, bueno, o para el final, o lo que sea. La idea es que resuelvan cualquier tipo de actividad que ustedes quieran, de cualquiera que vimos en el año, traen dudas y yo se las consulto. Eso va a ser el día martes que viene. Y por último, la última clase fuerte, que es la de la del 31, o sea, el último día de octubre. Esa es la última clase fuerte. Ya va a tener, digamos, temática final, ¿sí? O sea, a las personas que van al final. y eso Va a ser resolver un modelo de evaluación por de el final, logaritmo de ¿sí? 2. De un modelo de evaluación Por que el lo vamos a logaritmo. tener en las instancias de finales, ¿sí? Entonces les puede servir para el recuperatorio del segundo parcial o les puede servir para dar el final, ¿sí? Bueno, ahora les comparto esto en un PDF en un rato y les subo la clase grabada, que bueno, tiene que renderizar, y en renderizar tarda bastante, así que hay que tener paciencia. Así que bueno, chicos, fue el día que más gente se conectó, no puedo creer, 5. La primera clase nomás tuve más gente, después ya no tuve 2 todo el tiempo.